Y la primera presentación está a cargo de Magda Cristina Montaña Murillo, que es consultora y asesora en la aplicación de instrumentos de gestión y financiamiento del territorio en Colombia. Y ella va a hacer dos presentaciones. Va a hablar sobre provisión de suelo para vivienda social, las experiencias recientes en Colombia y la declaratoria de derecho prioritario, y el anuncio del proyecto y avalúos de referencia como mecanismo de control a los precios del suelo. Estudios de caso, operación estratégica Nuevo USME en Bogotá. Entonces, para poder seguir a horario, la dejamos a Magda que comience la presentación. El objetivo de esta presentación es contarles a todos un poco dos experiencias específicas que hemos tenido en Colombia en aplicación de instrumentos de gestión luego de la Ley 388. Un poco vamos a ambientar el marco dentro del cual en Colombia hemos aplicado estos instrumentos. Lo novedoso de los instrumentos es cómo hemos venido incursionando en unos nuevos mecanismos para gestionar suelo, para control de precios de mercado, sobre todo en la gestión y promoción de adquisición de suelo para proyectos públicos, tanto para proyectos urbanos. En ambos casos el énfasis de el uso de estos instrumentos ha sido para promoción de vivienda social en las dos situaciones, digamos que es parte de lo que vamos a mirar. Dentro de qué marco jurídico, constitucional han obrado y hemos obrado, digamos, en Colombia, como tal vez anoche les contaba un poco frente a la experiencia de Colombia en la aplicación de instrumentos de gestión y financiación del desarrollo del territorio. Hemos tenido si bien es cierto, antes de la Constitución del 91 teníamos inclusive unos principios también igual consagrados en nuestra Constitución de 1886, que fueron introducidos sobre todo en 1936 como principio constitucional, el principio de la función social de la propiedad. En la Constitución del año 1991 se incluyeron otros principios que todos juntos pues han hecho que entendamos conceptualmente el derecho de propiedad y el ejercicio de la función pública de urbanismo en un todo completo, no como un ejercicio, conceptual y jurídicamente. El ejercicio del derecho de propiedad está asociado al ejercicio también del derecho a la ciudad, y cómo hay un deber de colaboración en el derecho de propiedad, que es parte de lo que ya en la práctica, esta mañana justamente advertían que parte de lo que hemos hecho en Colombia es que nosotros algunos instrumentos los hicimos en la práctica, como la contribución de valorización, como pues lo que tenemos del impuesto predial, que pues son, digamos que además instrumentos absolutamente generales, solo que cómo los aplicamos y cómo los hemos entendido vinculados al desarrollo del territorio ha sido un proceso que hemos venido dando, digamos que paulatinamente, pero muy asociados todos estos instrumentos. Sobre todo ha sido a raíz de, aunque teníamos en la ley, antes de 1991, en la ley novena de 1989, teníamos una gran cantidad de los instrumentos que inclusive tenemos hoy también en la ley 388, con mucha más fuerza en la ley novena de 1989, hemos venido desarrollando ya por aplicación de lo que traíamos en la ley, muchos instrumentos. De esos instrumentos dan cuenta los dos estudios de caso que me han pedido mostrarles a ustedes, que fueron parte de la recopilación de las experiencias del Foro de Intervenciones Urbanas en Quito ahora en mayo.
para la aplicación de todos los instrumentos de gestión y de financiación del desarrollo del territorio, nos movemos dentro de 3 principios básicos fundamentales constitucionales. El principio de solidaridad, que es el principio que todo ciudadano tiene como deberes y derechos correlacionados, que al hacerse efectivos en el traslado del ejercicio del derecho de propiedad, lo que tenemos es que hay el propietario de un bien, al ejercer su derecho de dominio, no puede desconocer que también tiene deberes y que tiene cargas sociales. Ese es un principio que además a mí me gusta traerlo porque casi en la mayoría de nuestras constituciones está, cuando uno lo mira inmerso dentro de los principios constitucionales y en el desarrollo de lo que ha hecho nuestra Corte Constitucional, jamás lo deja de lado. No es un solo principio, o sea, no es que nos movamos porque tengamos solamente el ejercicio de la propiedad privada como función social. Hay muchos principios que están en nuestras constituciones que muchas veces no lo advertimos de manera tan significativa y tan contenida de lo que tiene frente al ejercicio del derecho de propiedad. Hay un velo profundo en nuestra costumbre para intentar poner todos estos principios constitucionales que los ponemos en otros estados, pero frente al derecho de propiedad tenemos una gran limitación, es más conceptual y cultural en hacerlo. El principio de la función social de la propiedad, que es un principio que viene establecido antes de la Constitución de 1991, en un acto legislativo de 1936 fue incorporado, que lo que la Corte Constitucional nuestra ha desarrollado es que para garantizar que la propiedad cumple con una función social encomendada, el legislador no solo está autorizado para restringir el derecho de propiedad, sino también puede imponerle cargas y gravámenes necesarias para su adecuado ejercicio. Que estos son desarrollos de hasta dónde va el alcance del ejercicio de la función social de la propiedad, una propiedad privada con una función social, y en esa función social se aceptan las limitaciones propias, y un principio constitucional que es un principio que es bastante extraño, pero ha sido muy, muy importante la forma en cómo lo trae la Constitución política nuestra, y es un principio que es un principio al cual está dentro de los derechos colectivos que tienen los ciudadanos, y es que es un derecho colectivo de la ciudadanía colombiana el que participe de las plusvalías que se generan por las acciones del Estado. Esto le pertenece en la lógica del concepto, es la gran cohesión y la gran traída y puesta en la Constitución de lo que hacen las ciudades, de lo que hace el desarrollo del territorio y de a quién le pertenece, que es gran parte de lo que en muchos otros estadios, inclusive cuando empezamos a aplicar las normas de ordenamiento en cuanto a obligaciones urbanísticas, empezábamos a tener discusiones aún con los propietarios diciendo es que me pertenece, es de mi propiedad el aprovechamiento, y nosotros decíamos no nos podemos olvidar de este gran principio que además afortunadamente estaba muy claro, a quién le pertenecen las plusvalías generadas por las acciones urbanísticas. Dentro de este contexto, pues están aquí más o menos, digamos, las sentencias y las expresiones que ha traído en diferentes momentos la Corte Constitucional, en donde insiste el derecho a la propiedad privada no es absoluto, la propiedad implica derechos y obligaciones, el derecho de propiedad, función social y ecológica, la propiedad privada puede ser limitada por el legislador, las limitaciones al derecho de propiedad no pueden vulnerar su núcleo esencial. Dentro de este campo, dentro del cual nos ha ratificado las expresiones mismas, tanto de la Constitución como luego de lo que recoge la Ley 388 hoy, que es la ley de suelo actualmente vigente. Dentro de ese escenario se ejercen unas competencias constitucionales de la función pública del urbanismo en Colombia, una de ellas en la cual está, digamos, en el mismo capítulo también de derechos colectivos, donde está la de participar de las plusvalías,
en donde las autoridades tienen la competencia de regular la utilización del suelo y del espacio aéreo urbano en defensa del interés común. Y ese es el gran marco dentro del cual se debe mover el ejercicio de esa función pública de urbanismo, que es la que se encarga de ordenar y gestionar el territorio, no solamente dando regulación normativa, sino también gestionando el territorio, y en esa gestión tiene que lograr la defensa del interés común, no solamente regular la utilización del suelo, sino defender el interés común. A quien le compete en Colombia la mayor facultad y el mayor ejercicio de estas facultades es a los municipios colombianos, quienes tienen la facultad de ordenar el desarrollo del territorio. Esto, por supuesto, genera las mayores responsabilidades en el municipio, en un sistema de descentralización administrativa y fiscal con mucha fuerza en los municipios, que tiene, que mi concepto también creo que ha sido parte de la posibilidad que se ha generado para que los municipios puedan tener con una autonomía, tanto para regular el territorio como la autonomía del ejercicio fiscal, tanto en gasto como en ingresos, y otra tendencia que ha habido en Colombia también, que creo que ha sido muy importante, y es la tendencia a que los recursos de los sistemas de transferencias del orden nacional son recursos que están cada vez mucho más, además delimitados, condicionados a límites de eficiencia fiscal. Esto hace que a los municipios cada día les toque hacer mucho más esfuerzo propio por buscar solucionar los problemas de la ciudad, que son su responsabilidad. Y esto, digamos, por eso mismo la Constitución faculta a los municipios de manera exclusiva, son los únicos que pueden gravar la propiedad inmueble, exceptuando las contribuciones de valorización, en donde las contribuciones de valorización van a ser de propiedad de cualquier ente público que realice o ejecute una obra pública. Y estas competencias están ligadas a su vez con la facultad del Estado de intervenir en el uso del suelo y la dirección de la economía. En esa intervención del uso del suelo, pues ahí tenemos unas dificultades propias de un país descentralizado, con poderes limitados por el centro y también con una centralización en la cual vivimos en discusión constante con el Estado, con la nación, hasta dónde va su competencia y hasta dónde puede aplicar su competencia de intromisión. En conclusión, son competencias de la función pública reglamentar usos haciendo sostenibles en infraestructuras y dotaciones y respetando vivienda digna, obligación de participar en plusvalías como un derecho colectivo, y las plusvalías del suelo las generan los derechos de aprovechamiento del suelo y son un derecho colectivo. Estos son tal vez de los grandes reconocimientos que hemos venido, como les decía, aunque está en nuestra Constitución del año 91, habían inclusive aplicaciones mucho más fuertes de instrumentos en la Ley Novena, como ahora les voy a presentar con respecto al tema del derecho, de la aplicación del instrumento del derecho de la construcción prioritaria y el desarrollo prioritario. Sin embargo, en nuestro sistema, en la medida que hemos venido apropiando el significado de estos conceptos, se ha podido venir avanzando en unos instrumentos coercitivos mucho más fuertes. A mi parecer, los instrumentos coercitivos que vienen derivados directamente de la autoridad del planeamiento y del ejercicio de la función pública son los que han ido mucho más lentos, porque ha sido sobre todo la lentitud para reconocer la capacidad que tienen y la obligación y la responsabilidad que tienen para gestionar el desarrollo del territorio. Ha sido más un tema institucional y de aplicación. Sin embargo, y con todo, vamos avanzando en el entendimiento de los instrumentos, y es parte de lo que muestran, digamos, estas dos experiencias nuevas que para nosotros son muy importantes, porque van dando ejemplo también al resto de las ciudades cómo se pueden aplicar los instrumentos y qué son las cosas que hay que superar en la operatividad para que tengan aplicación. Vamos a ver justamente que
de las grandes reflexiones que a mí siempre me parece interesante ver en la aplicación de estos instrumentos es que son instrumentos que están puestos más, aunque haya una medida coercitiva puesta de parte del Estado, finalmente están promocionando para que haya desarrollo y puede haber, digamos, y genera un interés también de parte de unos privados para participar en el proceso. Eso es interesante. Esto finalmente, digamos, como en el modelo debería estar cerrando la financiación y el modelo urbano y la gestión, y es parte de lo que en la torta deberíamos cerrar con la gestión. Esto era solamente para mostrarles un poco la lista de los posibles instrumentos que tenemos en Colombia, dados por la ley 388 del 97, antes de entrar al tema específico del anuncio del proyecto y la aplicación de los derechos de construcción y desarrollo. Tenemos, digamos que en la primera tipología, todos los que son derivados de compensaciones por el derecho de usar los aprovechamientos urbanísticos. Fuimos avanzando en la aplicación de los mismos. En la primera experiencia fue con lo que traía específicamente la ley en la aplicación de reajuste de suelo, y no solo reajuste de suelo, sino proveer el desarrollo de esas operaciones urbanas a través de distribución de cargas y beneficios, que es un ejercicio de compensación. Compensa entre beneficio dado en el aprovechamiento versus carga, y el mismo aprovechamiento dado en el proyecto urbano va a cubrir las cargas que se requieren para el desarrollo en lo que sería para ustedes o para el resto una operación urbana. En nuestro sistema lo llamamos planes parciales, que es el instrumento de planificación que se utiliza. Y luego entonces hemos venido avanzando con no solamente para aplicarlo a nuevos proyectos urbanos en zonas de desarrollo o en zonas de renovación urbana, sino para el resto de la ciudad consolidada en aplicación de obligaciones urbanísticas para infraestructura general en áreas ya consolidadas y desarrolladas. Esta la pongo en rojo porque son de los instrumentos, los que están en rojo son los instrumentos que estamos aplicando con mayor fuerza. Los otros, el que está en negro, son instrumentos que tenemos pero no hemos desarrollado porque hay dificultades en la aplicación y en la misma equidad de cómo fue diseñado el instrumento. Y es parte, digamos, de lo que no estamos haciendo con énfasis. Los instrumentos, ahí está la transferencia de derechos de construcción y desarrollo, tanto para compensar bienes ambientales, patrimonio construido y espacio público, pero hemos encontrado otras formas que es la misma compensación sin hacer transferencia. El instrumento de intervención sobre la estructura, que es el de reajuste de tierras e integración inmobiliaria, en donde usamos ese instrumento tiene dos ventajas, y es que logra la integración inmobiliaria del proyecto urbano y logra la distribución de cargas y beneficios y la aplicación del instrumento de equidad. Y en los instrumentos de intervención de las entidades públicas en la propiedad y el mercado, el de expropiación por vía judicial y administrativa, que es un instrumento tradicionalmente usado en toda la compra y adquisición de suelo público para digamos, cualquier tipo tanto de infraestructura como de proyecto urbano, para vivienda social o para operaciones públicas. Pero de esto lo que nos interesa es que llevamos en negro el derecho de preferencia. Ese aún no lo hemos aplicado por primera vez en Colombia. Los bancos inmobiliarios han tenido un ejercicio no con tanto éxito, pero el anuncio del proyecto, que es de uno de los temas que les voy a hablar, si bien aquí está contado el ejercicio, el estudio de caso para un proyecto y una operación urbana en Colombia se volvió luego de la aplicación de la ley 388, y tiene un tema muy importante porque el anuncio del proyecto se convirtió para cualquier proyecto público la herramienta en donde vaya a haber adquisición de suelo por parte del Estado, en la herramienta más importante para poder determinar el precio de adquisición de suelo. Y se utiliza en todos los proyectos ya de adquisición para vías públicas, tanto en el orden nacional, departamental o municipal. Hubo un gran proceso de capacitación a los evaluadores, que esto generó, digamos, que una gran
cambio, digamos, en la aplicación. Y la declaratoria de desarrollo y construcción prioritaria de enajenación forzosa, que es como tipo de instrumento de promoción para la gestión de suelo, y los instrumentos financieros tributarios y el crédito público, los cuales no vamos a detener. Pero vamos a mirar el de la medida de el anuncio de proyecto. Este fue un caso que lo trajo Juan Felipe Pinilla, que es abogado de la Universidad de los Andes, quien recopiló toda la información frente a la aplicación. ¿Y por qué se hace importante, como les decía, la medida del anuncio de proyecto? Es una medida que, una vez, si bien estaba establecida también en la Ley 9 de 1989, no era la primera vez que venía incorporada en la Ley 388 de 1997. Y la medida del anuncio de proyecto lo que pretende es salir al paso con una problemática que tenemos, y es la de cada vez que el Estado quiere adquirir un predio para una obra pública o para un proyecto público, el precio del suelo inmediatamente coge la especulación de la misma necesidad del Estado. Y entonces estamos pagando cuando además de la necesidad del recurso que tiene que hacer la entidad pública para poder adquirir, que es uno de los problemas, es tener el flujo económico para adquirir el suelo. El segundo es el precio al cual hay que comprarlo y lo que entendemos en el valor de la indemnización que hay que darle al propietario de suelo. Dentro de ese concepto, en la Ley 9 del 89, igual lo trae la Ley 388, lo que dice es que el valor de la indemnización se reconoce al valor de mercado de la tierra y de la propiedad, menos las expectativas que genera el mismo proyecto. Eso, por supuesto, nos hace cambiar totalmente el valor de la tierra que vamos a adquirir. Y no es solamente que es parte digamos, de lo novedoso del ejercicio, porque también, como les decía, empezamos a aplicarlo con la Ley 388 de 1997, y fue un proceso que se dio no solamente para proyectos de adquisición de obra pública, sino que también estaba autorizado para proyectos urbanos. Y reconocerlo, como la ley no decía más que sencillamente lo que dice la ley es que no se debe reconocer el valor de las plusvalías generadas por el requerimiento de la obra, debe ser descontado del valor de mercado. No sabíamos cómo, que era una de las dificultades que tenía, digamos, pensar en la aplicación, es cómo aplicar el instrumento, cuándo hay anuncio del proyecto, cuándo se hace, cómo proceder a formalizarlo. Y gran parte del tema es que muchas veces nos quedamos en que eso es un problema si no está explícitamente escrito. Y resultó que era una situación absolutamente elemental, y hoy inclusive la reglamentación nacional a la aplicación de este instrumento apenas salió en el año 2011. Y nosotros ya llevábamos desde el año 2008 aplicando el instrumento y se había vuelto para obra pública, es absolutamente claro que se hace. Lo único que se hizo fue empezar a preparar a los evaluadores del concepto de qué tipo de avalúo y cómo tener en cuenta el avalúo antes de la ejecución del proyecto o antes del anuncio del proyecto, que eran las discusiones que se daban. Entonces, el anuncio del proyecto es eso, es cómo pongo una medida que sea transparente, en la cual para adquisición del suelo no voy a tener en cuenta el valor que genera o el mayor valor que genera en la tierra la expectativa misma de que se va a realizar el proyecto. Y esa posibilidad de descontar de los avalúos realizados para adquisición por motivo de utilidad pública los incrementos de valor producidos. Se aplicaba con mayor regularidad a proyectos públicos, y la novedad aquí es cómo se aplica en proyectos urbanos. Y este justamente es un estudio de caso esto es lo que dice la ley 388. El estudio de caso esto es una operación urbana de 900 hectáreas. En esta operación urbana, que es la operación urbana Nuevo Usme, es una operación que se proyectó en el plan de ordenamiento territorial en Bogotá, que cubre 900 hectáreas
es una gran operación urbana, con un énfasis casi que marcado para hacer vivienda social en la ciudad. Esta es, como era una operación urbana de tal envergadura, era una operación que tenía el gestor de la operación urbana, es la empresa de desarrollo de vivienda social de Bogotá, y la operación, lo que debía resolver este instrumento, y además era puesto en escena en el año 2002, donde estábamos empezando a hacer el diseño de grandes proyectos urbanos e incorporándoles instrumentos de gestión a los proyectos urbanos. Uno de los primeros instrumentos a aplicar fue el anuncio del proyecto. Esta operación, aunque fue formalizada en un decreto en el año 2007 como operación urbana dividida en 4 zonas al interior de ella misma, aplicando, además del anuncio del proyecto, solamente se estructura la operación urbana en el año 2007, además del anuncio, aplicando la distribución de cargas de beneficios dentro de la misma estructura. Lo que hace es que se profiere una resolución. Como les decía, la ley no dice nada más de lo que teníamos ahí, y un poco lo que quiero dejarles es que muchas veces, yo soy abogada, lo que sentimos es que si la ley no nos dice todos los pasos a hacer, no hacemos nada más, o nos quedamos en el entendimiento de que no se pudo hacer porque no estaba totalmente reglamentado. Y en este caso era una situación muy similar, parecía que no hubiera nada reglamentado y que no se pudiera aplicar, y lo que se tomó fue la decisión de formalizarlo con la regla general del derecho administrativo. Se pone una resolución en el año 2003 en donde se informa que se anuncia el proyecto que estaba autorizado por el Plan de Ordenamiento Territorial. Al anunciar el proyecto se ordenan hacer los avalúos de referencia. Justamente son los avalúos que me determinen cuánto vale el suelo antes de la operación, ¿sí? Sin la operación, sin tener en cuenta la expectativa de hacer la operación. Porque este suelo son 900 hectáreas de suelo de expansión urbana, es decir, es el suelo que se iba a incorporar de suelo rural a suelo urbano, estaba en expansión, lo que hacía que se incorporara era esta operación. Entonces ya traer estos valores o identificar cuánto valía la tierra, que era ese valor al cual se iba a transar toda la operación. Y es muy importante porque esta operación urbana en realidad que hace parte de una de las críticas internas nuestras no a la aplicación del instrumento de anuncio, sino a la operación urbana. Y esta era una operación urbana hecha para desarrollarse de manera asociativa y por gestión, no tanto por comprar todo el suelo de utilidad pública. Por supuesto, este suelo era todo de propiedad privada, y lo que había que intentar buscar era hacer asociación, y era como lo traía previsto en principio la propuesta, digamos, de realización de la operación. No obstante, no era que no se tuviera, hacer el anuncio del proyecto me significaba para efectos del proyecto urbano 2 insumos importantes. Uno era tener el valor de la tierra para poder hacer la distribución de cargas y beneficios. Para hacer el ejercicio de distribución de cargas y beneficios, en donde voy a decir en cada proyecto, y de acuerdo a los beneficios que se están dando por mayores aprovechamientos, cuánto es el nuevo valor de la tierra, que es el plus del cual voy a tomar para financiar y para distribuir las cargas. Con este plus de la tierra necesitaba saber el valor de referencia. O sea, esa es una primera forma de organización y un plus que me da tener la medida de anuncio del proyecto. Anuncio el proyecto y todos saben cuánto es el valor inicial de suelo. Entonces, cuando vamos a hacer la distribución de cargas y beneficios, no vamos a tener que mirar si el valor es expectante, no, nada. Este es el valor, y con este valor toda la tierra tiene un valor, un precio homogéneo, sin tener el valor expectante del proyecto, de la norma urbana. Y el segundo efecto que tiene es que en los proyectos de reajuste de terrenos en nuestro sistema,
se supone que debe lograr que el 51% de los propietarios de la tierra lleguen a un acuerdo para poder gestionar ese proyecto. Si al llegar al acuerdo el 51% de los propietarios, quienes se han puesto de acuerdo toman la posibilidad de que el Estado expropie a los demás para traer la restante tierra al proyecto. Y esto, por supuesto, hacía que si había expropiación como un fenómeno que debió haber sido, digamos, no la regla general, sino la regla excepcional, los precios de la tierra estaban identificados al valor inicial y así no le convendría al propietario quedarse y mantenerse para cobrar un valor expectante dentro del proyecto. Eso también, digamos, que es la otra gran finalidad que tiene el instrumento. Por supuesto, digamos que los valores que logró, digamos, hubo una adquisición de tierra que, aunque no era lo que esperaba hacerse, porque finalmente no se pudo lograr la asociación de propietarios dentro del proyecto como pensó la administración en el tiempo que necesitaba porque este era uno de los principales proyectos que tenía Bogotá para proveer de vivienda social la ciudad. Entonces, por eso lo tenía en esas dimensiones proyectado. En el tiempo no se logró llegar al acuerdo con propietarios y lo que hizo la administración fue tomar la decisión de ser el operador, de adquirir toda la tierra pública, dejarla como suelo servido y venderlo como suelo servido. Eso era lo que cambió en la gestión y por eso se hizo muy importante tener la adquisición de suelo por expropiación. Se expropiaron 80 hectáreas, finalmente se expropiaron 80 hectáreas, digamos, de terreno, en las cuales se adquirieron a precios entre $3 por metro cuadrado, $6 por metro cuadrado, lo cual, digamos, que evidenciaba un cambio frente a la adquisición de tierra en otros proyectos urbanos. Esto nos deja una experiencia para proyectos urbanos, sobre todo en renovación urbana, que se están aplicando porque se volvió una medida. Eso ha sido, creo que es un tema que hay que reconocer. El instrumento se volvió ya una medida generalizada, nadie la discute que se aplica, los evaluadores lo tienen totalmente reconocido. Tenemos en renovación urbana una complejidad para determinar, sobre todo la protección a los propietarios que viven en la zona, cómo reconocemos su participación, de tal manera que al quitarle la expectativa no le hagamos su valor de participación muy bajo. Yo en realidad creo que no es un tema de ajustar aquí el cambio en el anuncio del proyecto, sino de cómo le reconocemos unas condiciones diferentes al propietario que está morando en las áreas de renovación, de cómo lo protegemos y cómo le damos participación en el proyecto con unas medidas adicionales, no por corregir el anuncio del proyecto. La segunda medida es la del desarrollo y construcción prioritaria, como instrumento de promoción de suelo. Esta medida, de la cual ya ustedes habían estado hablando, digamos, todo el tiempo, porque ronda por la idea cómo hacemos para promocionar que ese suelo vacante que tienen en las ciudades podamos ponerlo a disposición de lo que la ciudad necesita. En Colombia la ley 388 que repite una norma de la ley novena, inclusive con menos características fuertes que la ley novena, en donde lo que hace es darle al Estado la posibilidad de compulsión para cuando va a adquirir, para cuando tiene tierra que es vacante en las ciudades, pueda ponerles medidas compulsorias de desarrollarlo en tiempos determinados. Y eso, digamos, el instrumento me ayuda a resolver un problema de retención de terrenos en suelo vacante, vacíos urbanos o lotes de engorde, y la necesidad de suelos para proyectos públicos. En el caso aplicado que vamos a ver rápidamente, es un instrumento que se utilizó para adquirir suelo para vivienda social, que ya vamos a ver que hubo que aplicarle otras medidas adicionales para que tuviera la finalidad del uso del suelo en vivienda social, similar a los 6 brasileños. La intervención pública de gestión de suelo, que se puede lograr de dos maneras. En Colombia tenemos tasas impositivas altas de predial a suelo vacante, pero no está asociada
la aplicación de la tasa en el tiempo, como ocurre con el sistema brasilero, a la retención de la tierra. Van separados, pero sí tenemos una tasa alta, y por aparte va la posibilidad de exigir la urbanización, construcción y uso obligado en el terreno vacante. La finalidad del instrumento es que el suelo se desarrolle, no es llegar a la subasta. Esto es muy importante, o sea, para el instrumento es lograr que el privado desarrolle, no es adquirir la tierra. O sea, es importante para el concepto, sobre todo para cuando estamos acostumbrados a sistemas expropiatorios. Aquí lo que queremos es lograr que la ciudad se gestione, que es parte de la medida de tener un predial también alto, es lograr impulsar al privado a que lo gestione y lo desarrolle. Por eso le pone un tiempo. Pero si en ese tiempo no lo ejecuta, pues hay una medida coactiva del Estado de subastarlo, más que de adquirirlo. La primera es de subastarlo, para que alguien interesado, otro promotor privado, se interese y compre la tierra y la desarrolle en lo que la ciudad la necesita. Y si no, finalmente le queda la medida de la expropiación, que es lo que no quisiera llegar a ser. Hasta allá es hacia donde no se quisiera llegar, pero se tiene el poder. Entonces, finalmente, con este instrumento el poder público apoya la movilización del suelo a favor de constructores interesados en construir. En el caso de Bogotá, se usó para construir vivienda social en lugar de los costos y problemas de expropiaciones. Se evita la retención de terrenos con sobrecostos de expansión en las ciudades. ¿A quiénes aplica? Aplica para suelo de expansión urbana, el suelo que está latente de ser urbanizado en el límite entre lo rural y lo urbano, y se tiene tiempo de 3 años una vez ha sido declarado como de desarrollo prioritario para que lo desarrolle. Para los suelos que son, para las tierras vacantes que están ya urbanizadas, están en suelo urbano, hay el que está en suelo urbano siendo vacante, que no tiene infraestructura, y el que tiene infraestructura, que el tiempo para urbanizar y para desarrollar es de 2 años. Y acaba de ser incluido por la ley del plan de desarrollo en Colombia en el año 2011, que las edificaciones abandonadas, subutilizadas o no utilizadas en más de un 60% de su área construida cubierta, que no sean habilitadas y utilizadas dentro de los 18 meses a su declaratoria, también puede ser aplicado el mecanismo del desarrollo prioritario, es decir, subasta y luego expropiación. La medida se puede ampliar, el plazo se le puede ampliar en 50% para cuando están en unidades, están desarrollándose como proyectos urbanos, que hay unidades de ejecución, se les puede ampliar en un 50% cuando hay dificultades técnicas para su desarrollo. Este era otro tema de parte de las limitaciones. Por supuesto, el legislador no dio todo el procedimiento se ha ido aplicando con las reglas generales del derecho administrativo. Hay unas discusiones frente a si debía, como dice la ley 388, la decisión se toma en el plan de ordenamiento territorial, se puede tomar, o en el plan de desarrollo de cada gobierno. Los planes de desarrollo tienen un programa de ejecución para ejecutar los planes de ordenamiento. En ese programa de ejecución se puede tomar la decisión de la medida. Tenemos discusiones de si en el plan de desarrollo, en el plan de ordenamiento debería decirse de una vez cuáles son todos los predios o si puede luego el Ejecutivo por una medida adicional. La decisión que tomó en este caso Bogotá fue sacar una resolución independiente en donde luego de la decisión que tomó en ambos casos, porque han habido 2 declaratorias de desarrollo prioritario en Bogotá, en ambos casos se tomaron a través del plan de desarrollo, que es el programa de ejecución del plan de ordenamiento. Y se identificaron predios. Ese es un tema muy importante en la logística de esta medida, y es, por supuesto, hay que tener una clara información de los lotes vacantes que tengo en la ciudad. Una clara información identificando las condiciones urbanísticas, jurídicas del predio, las jurídicas de los propietarios, porque hay que notificar propietarios, hay que identificar las condiciones del uso de la tierra. Vamos a ver ahora que cuando se hizo el proyecto había un número determinado grande de predios, pero luego se fue decantando porque la información sobre la cual se había partido no era la correcta y se decantaron el número de predios. Sin embargo, sigue siendo muy importante lo que se ha logrado. Apoyo a propietarios y desarrollo. Ese es otro punto importante.
este instrumento, como es promoción en la gestión, lo que exige es que haya un apoyo importante a propietarios y a desarrolladores para la gestión de los predios. Y también eso exige entonces que la administración se prepare, digamos, para tener lista la posibilidad de ayudar a cómo gestiona que se desarrollen los predios en el tiempo que le está dando. Y la medida tiene que estar, si la queremos para vivienda social, tiene que estar muy coordinada con los planes de vivienda que tenga la ciudad. El procedimiento luego de que es declarado a una primera subasta, que esto es importante, con un precio base del 70% del avalúo comercial sin expectativas, ¿no? Porque va a anuncio de proyecto, entonces avalúo comercial sin expectativas. Y la segunda subasta va a precio base con valor de avalúo catastral, que siempre se toma como castigo el avalúo catastral. Y lo que exige esto es que ya nos vamos acercando a la expropiación y entonces nos exige tener disponibilidad de presupuesto para adquirir esos predios si es nuestro interés. Que termina con la medida de la expropiación administrativa. Esto es en resultados lo que ha aparecido en lo que resultó en Bogotá, de las 1.083 hectáreas de suelo vacantes, digamos de los 38.437 hectáreas de suelo urbano de Bogotá, se declararon, hay 1.083 hectáreas de suelo vacante. Sin embargo, en el año 2008, que fue cuando se empezó a aplicar la medida en ese plan de desarrollo de ese gobierno, se declararon 942 hectáreas para un total de 1.198 predios. Eso es muchísima tierra. Sin embargo, vamos a ver que en realidad había un potencial de 600 por errores de catastro, de información, fueron luego decantando. Luego se aplicó en el año 2012, cuando hablamos de desarrollo y construcción prioritaria, es un tema de desarrollos para las áreas que están sin suelo servido, y construcción es para las que tienen. Finalmente, tenemos que hubo un total en las 3 medidas que se han aplicado, la última en enero de este año, 2.460 predios para 1.083 hectáreas. De estas 1.083 hectáreas, hoy finalmente quedaron, después de toda la decantación, 216 hectáreas, que son las de disponibilidad real como suelo vacante, luego de haber sacado y excluido 192 que tenían problemas de norma o condiciones de riesgo, 300 hectáreas que estaban en ámbitos de planes parciales y 9 hectáreas excluidas por altos precios, que ahí es donde nos dimos cuenta que había que ligar la declaratoria de desarrollo prioritario con el uso del suelo para vivienda social, porque si no lo hacíamos, los altos precios de suelo en donde estaban los lotes vacantes lo íbamos a tener que castigar y no nos iba a permitir hacer desarrollos para vivienda social. Entonces, por eso hoy en Bogotá hay una medida obligatoria de tener en todo proyecto urbano obligación de desarrollar vivienda social. La hacen en el proyecto o la paga para hacerse en otro lado. Y eso, digamos que es una de las razones también adicionales del instrumento. Lo que han urbanizado y que han edificado con esta medida. Como les decía, tenemos, digamos, de las 116, de las finalmente 600 hectáreas que quedaron decantadas, 116 hectáreas han quedado efectivamente urbanizadas, que eso es una cifra importante. A pesar de toda la expectativa que era, hay 116 hectáreas que han sido utilizadas para vivienda. En vivienda de interés social se han producido 10.000 unidades de vivienda, en vivienda de interés prioritario 544 unidades, que pues eso nos dice que aún tenemos que afinar el instrumento con el tema de uso, y nos quedan 246 hectáreas pendientes con 300 predios para seguir desarrollando. Estas son las características de los terrenos que fueron usados, que finalmente resultaron dentro del proceso que se han desarrollado. Terrenos con avalúos entre 0 a 25 dólares, 102 lotes con 73 hectáreas, de 25 a 50 dólares el metro cuadrado, 84 lotes con un total de 67 hectáreas,
y los predios de mayor valor de 100 a 125 dólares, un total de 11 hectáreas, que finalmente, digamos, eso es lo que hoy, estos son los proyectos que hoy se lograron construir en esos terrenos vacantes. Algunas de las fotos que fueron tomadas por las investigadoras del proyecto, María Mercedes y Adriana. Esta es la programación de subastas que estarían pendientes, digamos, el año de vencimiento y las que están pendientes por hacer, para un total de 300 predios con unas 215 hectáreas de subasta. Hay que solucionar, digamos, hoy está dentro de las 215 hectáreas pendientes, 10 hectáreas que tienen licencia no ejecutada, 67 con licencia de urbanismo, 27 en planes parciales, 132 que deben salir a subasta y 3 con licencia. Listo. Esto es, digamos que la explicación de estos dos instrumentos o la narración de estos dos instrumentos, lo que nos deja a nosotros finalmente de conclusiones es que este es un instrumento que trae en verdadera prueba de fuego la aplicación del ejercicio de autoridad urbana, ¿sí?, para los desarrolladores y los aplicadores. Sin embargo, además de ese ejercicio, creo que trae el de que promocionar la gestión también promociona al privado mismo y al desarrollo de su actividad. Hoy en día, parte sobre todo en el tema de desarrollo prioritario, lo que se está poniendo, digamos, dentro de los temas del plan de desarrollo de Bogotá, es que hay que gestionar la mayor participación en proyectos asociativos privados para desarrollo de vivienda social con ellos, para traerlos a estos proyectos porque se convierte en gran promotor de tierra la ciudad. Y le interesa también al desarrollador privado participar en esos proyectos. Compromiso político en la aplicación, mejoras institucionales, es importantísimo el soporte de un catastro actualizado, contar con técnicas y metodologías de avalúos estandarizados, y la sinergia de los instrumentos de promoción de la gestión de suelo exige que haya eficiencia en los procesos y trámites públicos e interacción con el mercado de lo que ocurre con los privados. Una sinergia en la estructuración del planeamiento y la hacienda, en donde entendemos que hay instrumentos que no necesariamente exigen recursos públicos y que deberíamos fortalecerlos para no necesitar, digamos, de ellos y poderlos trasladar y movilizarlos. Esa es, digamos, que el cierre de las conclusiones con los instrumentos. Muchas gracias. Gracias, Magda. Seguimos ahora con la presentación de Luciano y después vamos a tener un tiempo para preguntas.